Saludos y bienvenidos a Sumo en el Podcast. En este episodio hablamos de un imperio destruido en el 1991. Una venganza que ha tardado 30 años en ejecutarse y una lista negra que amenaza con borrar el legado de una leyenda. En este episodio tratamos de responder la pregunta siguiente. ¿Está la asociación cazando activamente a los herederos de Taka no Hana? Además, la noticia que sacude la gira de primavera. Muchos de los luchadores, incluyendo el Ozeki Aonishi, quedaron afuera por lesión. También exploramos el perfil y la shikona de Fuji no Kawa. Y la palabra del día de hoy será Ichimon, algo muy interesante que ocurre en el Zoom. Yo soy Frank, ajusten sus mawashis, que empezamos como siempre con... Noticias de la semana. Sube, que arranca. Hey. Sumo. Golpes. Pura crema. Noticias de la semana. Bueno, y empezamos con las noticias que ha recibido el mundo del sumo, que son bastante impactantes. La Asociación de Sumo de Japón confirmó que el Ozeki Aonishi se ha retirado oficialmente de la gira regional de primavera. Este es un golpe devastador para el joven estrella, cuya histórica ascensión se ha visto frenada por un grave contratiempo físico. Aunque en el momento que estoy grabando, la asociación todavía está esperando el certificado médico oficial. Fuentes cercanas al establo informan que Aonishi sufre de una fractura en el pie izquierdo. Se cree que la lesión ocurrió durante el reciente torneo de primavera, el Harobasho, donde se vio al luchador con dificultades de movilidad en las jornadas finales. La retirada de Aonishi marca el final de uno de los debuts más dominantes en la historia moderna del sumo. Antes de ese torneo, ostentaba de una racha de 14 torneos consecutivos con récord ganador, o sea Kashikoshi, una hazaña que mantenía sobre su debut profesional en la división Yonokushi. Su derrota en el último día del torneo de marzo no solo rompió esa racha, sino que le otorgó su primer récord de derrotas o Makekoshi como profesional. Y como ya hablamos en el podcast pasado, obviamente queda en Kadoban para el torneo de mayo. Si quieren saber más de lo que es el Kadoban, les dejo el link aquí arriba para que escuchen el podcast anterior, que ahí les doy todos los detalles. El evento en Kobe, que atrajo más de 8,000 espectadores, sintió inmediatamente su ausencia. Aonishi debía enfrentarse al Yokozuna Hoshoryu en el combate estelar. Para cubrir el hueco, el popular luchador Ura tuvo que dar un paso al frente y luchar 2 veces el mismo día, recibiendo una ovación masiva del público local. Aonishi ya ha regresado a Tokio para comenzar su rehabilitación, y ahora todas las miradas están puestas para mayo en el Ryogoku Kokugikan para ver si el Ozeki podrá recuperarse a tiempo para salvar su prestigioso rango. La lista completa de lesionados del Tour de marzo son las siguientes. Waka Takakage es el caso más serio de la lista, tiene una sospecha de desgarro en el tríceps derecho y se ha confirmado daño en el UCL, el ligamento colateral cubical del codo derecho. Midorifuji, su baja se debe a una condición cardíaca que debe ser monitoreada y manejada con sumo cuidado. Onosato presenta un esguince en el pie izquierdo acompañado de una inflamación en el tendón de Aquiles. Y Hakuno Fuji, que sufre daños en el ligamento de Lisfranc, una zona crítica del empeine o medio pie en el pie izquierdo. Los demás luchadores que se retiran de la gira de primavera sin especificar la razón son Toki Hayate, Shura no Umi, Fuji Tensei, el novato que tras ganar un premio especial también se retira de la gira de primavera, Tomokase, que continúa con sus conocidos problemas crónicos de rodilla, y Daiseisan, su rendimiento decayó drásticamente al final del torneo y ahora está en la lista de baja para esta gira de primavera. En otras noticias, la Asociación Japonesa de Sumo ha oficializado su nueva estructura tras la reelección de Hakaku como presidente nuevamente para su 6º mandato. El movimiento más importante es el nombramiento de Dewa no Umi Oyakata, el ex Maegashira Ogi no Hana, como director de operaciones, convirtiéndose oficialmente en el número 2 de la organización. Esto va a ser un dato importante cuando lleguemos al tema caliente. Este nombramiento refuerza el poder actual del sistema. Dewa no Umi no solo será la mano derecha de Hakaku, sino que también dirigirá la escuela de entrenamiento de sumo, asegurando que la formación de los nuevos luchadores siga la línea oficialista. El departamento de los jueces o los chimpans ahora tendrá un sistema de doble dirección liderado por Asakayama Oyakata, el legendario ex Ozeki Kaio, y Onoe Oyakata. Kaio regresa con la promesa de mejorar la precisión en las decisiones del dojo,
algo vital tras las recientes polémicas de arbitraje. Para fortalecer su imagen pública, la Asociación de Sumo Japonesa ha ampliado el Departamento de Relaciones Públicas bajo el mando de Fujishima Oyakata, el ex Ozeki Musoyama. Lo interesante aquí es la incorporación de figuras muy populares y recientes retiradas, como Minato Gawa, el ex Ozeki Taka Keisho, y Kazugayama, el ex Sekiwake Ikioi, para conectar mejor con los fans. El consejo de Yokozuna, conocido por su severidad, ha mostrado una cara extrañamente amable tras el torneo. A pesar de que el Yokozuna Onosato tuvo que retirarse temprano con su primer récord negativo, Omake Koshi, el presidente del comité, Tadami Oshima, pidió paciencia para que el luchador se recupere totalmente. Lo mismo ocurrió con Hoshoryu. Aunque las críticas del presidente Hakaku fueron feroces, el consejo prefirió destacar que Hoshoryu se mantuvo en la pelea por el título hasta el final. Según fuentes como Chris Sumo, esta benevolencia tiene un trasfondo político y una necesidad de mantener el prestigio de sus figuras más altas en el deporte antes de la gira que va a ocurrir en París. Tras perder contra Hoshoryu y lidiar con una lesión en el dedo gordo del pie, Aonishiki admitió que ha aprendido lo duro que es la técnica en la cima. Sin embargo, el presidente Hakaku le ha dado un voto de confianza, pidiéndole que no se obsesione con el rango y que se enfoque en tener un gran torneo en mayo. Y por último, cerramos con la noticia que este pasado 8 de marzo, a los 68 años de edad, falleció Mutsu Hidaka. Para el gran público, él siempre será el Ozeki Wakashimazu, la legendaria Pantera Negra de los mares del sur. Nacido en la isla de Kagoshima en el 1957, Wakashimazu no era el típico luchador masivo. Su figura era esbelta, cincelada, casi aerodinámica. Fue esa agilidad felina que lo llevó a conquistar 2 copas del emperador en un solo año y mantener un récord ganador ante el mítico Kitanoumi. Pero más allá de los trofeos, Wakashimazu es recordado por su Hinkaku, esa dignidad serena que lo acompañó incluso tras el grave accidente de bicicleta que limitó su movilidad en el 2017. En su funeral, donde se reunieron más de 400 personas, las palabras de sus alumnos fueron el mejor testamento de su legado. El ex Komusubi, Shohozan, recordaba entre lágrimas el consejo que definió su carrera. Ataca siempre, sin importar el resultado. Prefiero que mueras atacando a que ganes retrocediendo. Incluso la nueva generación siente su sombra. El joven prodigio Onosato, aunque nunca lo conoció en persona, asistió al velatorio para honrar al hombre que le legó su licencia de Nishonoseki al actual maestro Nishonoseki, el ex Kisen Osato, el cual lo describió con sencillez. Parecía que solo estaba durmiendo, como si fuera a despertar en cualquier momento. Pero quizás el momento más humano llegó de la mano de su antiguo rival Kotogase. Ante el ataúd, recordó cómo Wakashimazu, a pesar de no ser el gran cantante, solía tomar el micrófono en los momentos más bajos de Kotogase para animarlo tras sus cirugías. Hoy, ese cinturón verde esmeralda que ahora viste su alumno Shimazu Umi no es solo una prenda, es el símbolo de una conexión espiritual que se mantiene viva. Se va un guerrero, se va un maestro que nunca hablaba mal de nadie y que siempre tenía una sonrisa. Descansa en paz, Pantera Negra, el sumo te extrañará. El tema caliente. El tema caliente. Para entender por qué el sumo de hoy se siente como una guerra fría, hay que viajar a mayo del 1991. En el dojo mandaba un hombre que le llamaban el Lobo, el legendario Shigeru. A su lado, como su heredero y sombra fiel, estaba un Yokozuna sólido y disciplinado, Hokuto Umi, el hombre que hoy conocemos como Hakaku. Pero ese año, el destino envió a un verdugo con cara de niño, un adolescente de 18 años llamado Takanohana, y él hizo lo impensable. Derribó al lobo en una batalla que paralizó a Japón. 2 días después, Shigeru se retiraba llorando. Poco después, la presión y las lesiones acabaron con la carrera de Hakaku. Y mientras veía cómo ese niño mimado se convertía en el nuevo dios del sumo, Hakaku nunca olvidó quién destruyó su imperio.
Pasaron las décadas. Los guerreros cambiaron el mawashi por el traje de seda. En el 2016, Hakaku ya era el presidente de la asociación y el guardián de la tradición. Pero Takano Hana, fiel a su espíritu rebelde, intentó un golpe de estado y se postuló contra él por la presidencia. Eso fue el inicio del fin. La tensión explotó con el escándalo de Haramafuji. Ahora, ¿por qué es Takano Hana visto como un rebelde? Y en esto es que ustedes puede ser que se enojen. Porque mientras la asociación prefiere resolver los conflictos de forma privada para no manchar la imagen del deporte, Takano Hana rompió el código de silencio. En el 2017, cuando su discípulo, Takano Iwa, fue agredido por el Yokozuna Haramafuji, Takano Hana primero se negó a aceptar las disculpas internas. Segundo, llevó el caso directamente a la policía, saltándose la autoridad de la directiva de la asociación. Y tercero, esto fue visto como una traición imperdonable por los tradicionalistas, liderados por Hakaku. Para la asociación, eso no fue justicia, fue una declaración de guerra. Vamos a volver ahora un poco al 2016. En un mundo donde las posiciones de poder se suelen heredar o negociar por antigüedad y consenso, Takano Hana intentó cambiar las reglas del juego. En el 2016 se postuló para la presidencia de la asociación contra el sistema representado por Hakaku, y su objetivo era modernizar la organización y limpiar la corrupción. Pero al hacerlo, se ganó la enemistad de los jefes de los clanes o de los Ichimons más poderosos. Esto en el sistema actual no era un problema para él. Takano Hana siempre actuó como un lobo solitario. Su estilo de gestión de su establo y su visión del sumo eran puristas y místicas, alejadas de la política del pasillo. Esa actitud de yo contra el mundo lo aisló, permitiendo que sus rivales lo acorralaran legalmente hasta obligarlo a renunciar en el 2018. Ahora, déjenme darles unas explicaciones aquí. Al desafiar directamente a Hakaku en las elecciones del 2016 y perder, Takano Hana pasó de ser el príncipe del sumo a un paria dentro de la asociación. Su intento de golpe de estado lo dejó sin aliados en la directiva. Para empezar, su decisión de acudir a la policía por el escándalo de Haramafuji, en lugar de resolverlo internamente como dictaba la tradición del silencio de la asociación, que no es nada bueno, fue vista como una traición imperdonable. Esto le dio a Hakaku la justificación perfecta para presentar a Takano Hana como un elemento desestabilizador. Hakaku utilizó los reglamentos en los clanes, en los Ichimons, esa es la palabra del día, la cubrimos más tarde, para acorralarlo. Y en el 2018 la presión fue tal que Takano Hana se vio obligado a disolver su propio establo y renunciar por completo a la asociación de sumo japonesa, perdiendo su empleo, su estatus y su conexión oficial con el deporte que definió su vida. Dicen que en el sumo la traición no se olvida, pero lo más cruel es que se hereda. El primer gran castigado fue el heredero espiritual de Takano Hana, Taka Keisho. La comparación duele. Taka Keisho se le exigió la perfección divina para ser Yokozuna. A pesar de tener los récords de campeón y subcampeón, la directiva de Hakaku siempre encontraba una excusa, que si su técnica era pobre, que si le faltaba dignidad. Mientras tanto, luchadores como Hoshoryu se les ha medido con una vara de seda, aceptando promociones con números similares solo porque encajaba en el sistema. Es una opinión, pero hay que ver los récords. A Taka Keisho le cerraron la puerta hasta que su cuerpo se rompió, negándole el honor que sus números técnicamente merecían. Si vemos los torneos de Taka Keisho y de Hoshoryu, podemos ver que técnicamente los dos lograron lo mismo desde el mismo rango, pero a Taka Keisho se le negó el ascenso mientras que a Hoshoryu se le otorgó. Y si creen que esto terminó con el retiro de Taka Keisho, miren lo que acaba de pasar en el torneo de marzo de 2026. Taka Kento, otro alumno que lleva el ADN de Takano Hana, terminó con un récord de 4-3 en la cima de Makushita. En cualquier otro año,
Eso es un ascenso garantizado a Yuryo. Pero ¿qué hizo la asociación de Hakaku? Lo saltaron. Ignoraron su mérito y le dieron el puesto a Enho, que venía de un rango inferior a Takakento con un récord un poco mejor que el de Takakento. La diferencia es que el récord entre Takakento y Enho va a favor de Takakento. Así que si lo vemos por esa métrica, técnicamente el ascenso lo merecía Takakento. ¿Qué significa esto? Que si vienes del linaje, el hombre que desafió al lobo, tal vez tu récord no vale mucho. Es la lista negra en su estado más puro. Ahora que Hakaku es elegido por sexta vez como presidente de la asociación, su primera acción es de instalar al Oyakata de Wano Umi y líder del Ichimon de Wano Umi como el segundo en poder. ¿Por qué esto es importante? Porque el clan de Wano Umi es históricamente el más poderoso y antiguo del sumo. Se dice que de Wano Umi es la raíz del sumo profesional. Y al tener su apoyo, Hakaku no solo suma votos, sino que obtiene la legitimidad histórica que Takanohana nunca pudo conseguir. Para que Hakaku pueda mantenerse como presidente, necesita el consenso de los diferentes clanes, de los Ichimons. El grupo de Wano Umi es numeroso y disciplinado. Si de Wano Umi está del lado de Hakaku, es casi imposible que prospere un golpe de estado o una candidatura alternativa. Es el bloque de contención que mantiene el status quo. En el sumo japonés, la jubilación estándar ocurre a los 65 años y existe una extensión opcional de 5 años que te puede llevar a los 70 años. En el caso específico de Hakaku, nacido el 22 de junio de 1963, alcanzará la jubilación obligatoria a los 65 años en junio del 2028. Y si logra extenderla, significa que tenemos Hakaku para rato. Pero ¿qué piensan de eso ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. La palabra del día. Bueno, obviamente que la palabra del día de hoy tiene que ser un concepto que al principio, cuando cuando me empezó a gustar el sumo, como que fue un poquito difícil para mí entender y después fue más fácil. La palabra del día de hoy es Ichimon y significa clan o un grupo de establos que comparten un linaje histórico. Está dividida en dos kanjis. Ichi, que significa uno, es literalmente la palabra para el número uno en japonés. Ichi, único o primero, y representa la unidad. No son grupos dispersos, sino que actúan como uno solo. Y mon, que significa puerta, portón o portal. Si lo traduces directamente, sería primer puerta, primer portón o primera puerta. Pero en el contexto del sumo significa clan o grupo de establos. Después de lo que pasó, como vieron en el 2018, es requisito de que todos los establos del sumo pertenezcan a uno de 5 clanes o de 5 ichimones que hay en el sumo. Los 5 clanes son el clan de Wano Umi, el clan Nishonoseki, el clan Tochitsukase, el clan Takasago y el clan Isegahama. Todos los establos del sumo pertenecen a uno de esos 5 clanes. Como ya les había contado, el clan de Wano Umi es el más antiguo y el más poderoso. ¿Qué te da poder? La cantidad de establos que pertenecen a tu clan. ¿Por qué te da poder? Porque no solo entrenan juntos, sino que cuando hay votación dentro de la asociación para decisiones relacionadas con el deporte o con la organización, los clanes votan en bloque. Mientras más votos tienes,
más poder tienes. Antiguamente los establos eran independientes, pero se agrupaban para organizar torneos y ayudarse financieramente. Antes del 2018 era tu elección si querías quedarte independiente, pero después de que Hakaku pasó la ley draconiana que todos tenían que pertenecer a un clan, como Takanohana había disuelto su propio clan para ser independiente, al imponer esta regla Hakaku lo dejó sin salida, o se unía a un clan controlado por sus enemigos donde no tendría poder o tenía que cerrar su establo. En este caso Takanohana prefirió renunciar antes que tener que someterse a la estructura de los Ichimotos. El perfil y el Rikishi conoce al luchador que pelea del ring. Toda su historia en un solo beat. El perfil. Bueno, para el perfil de hoy pensé que sería bueno para alejaros del drama de Hakaku y de Takanohana de que el perfil sea de Fujinokawa. Su nombre real es Seigo Saito y ahora mismo tiene el rango de Maegashira 2 del Este, lo cual va a cambiar porque tuvo un récord de victorias en el torneo de marzo. Él pertenece al establo Ise no Umi, el cual pertenece al clan Tokitsukase. Nació en Edogawa, Tokio, hijo de una leyenda local y ahora mismo tiene 21 años, nacido en febrero 22 del 2005. Si quieren saber cómo se ve un luchador bendecido por el sistema, miren a Fujinokawa. No es solo un talento generacional, él es hijo del ex Maegashira Oikari. Creció en los pasillos del establo Ise no Umi, respirando el sumo desde los 5 años. Lo que lo hace especial para este episodio es su nombre. Debutó como Waka Ikari, pero al subir a la máxima división, en el julio del 2025, recuperó el nombre del legendario Fujinokawa. Fue una petición directa del cuarto Fujinokawa, el maestro de su padre, un gesto de respeto a la jerarquía de la asociación que adora. A diferencia de los rebeldes, Fujinokawa juega bajo las reglas, es técnico, es humilde y es feroz. En su debut en Makuuchi, la primera división, se lesionó el cuello el primer día y aún así terminó con un 10-5. También ganó el premio al espíritu de lucha. Hoy lo vemos derrotando a yokozunas como Hoshoryu y Onosato durante torneos, obteniendo 2 estrellas de oro en el torneo de marzo, demostrando que cuando sigues el Ichimon correctamente y respetas el linaje, el sistema te empuja hacia la cima. Fujinokawa no está solo, él es el mayor de 3 hermanos y el virus del sumo corre por las venas de todos ellos. Shugo Saito Ikarigata es el hermano menor, el segundo hijo, y siguió los pasos de su hermano mayor. Se unió al mismo establo Ise no Umi, debutando profesionalmente en enero del 2025. Ahora mismo lucha bajo el nombre Ikarigata, un shikona que combina los kanjis de su padre, Oikari, y el antiguo shikona de su hermano, Waka Ikari. El tercer hermano, el menor de la familia, es actualmente estudiante en la prestigiosa Saitama Sakae High School, la misma donde estudió Fujinokawa, donde también forma parte del club de sumo. En el mundo del sumo se espera que al graduarse también dé el salto al profesionalismo para completar el trío. El ascenso de Fujinokawa ha sido meteórico, rompiendo moldes para un luchador de su tamaño. Empezó a practicar a los 5 años en el dojo de Komatsuri. Fue el capitán del club del sumo en Saitama Sakae, una de las fábricas de talentos más importantes de Japón. Entró al sumo profesional en enero del 2023 como Waka Ikari. Tardó menos de 2 años en llegar a la división Juryo, noviembre del 2024, y solo unos meses en subir a la máxima división de Makuuchi, o la primera división, en julio del 2025. A pesar de ser uno de los luchadores más ligeros, con alrededor de 120 kilogramos y bajos de estatura también para la primera división, ya cuenta con un premio al espíritu de lucha, o el Kanto Sho, un premio a técnica, un Jino Sho, y tiene 2 Kimboshi estrellas de oro que logró al derrotar a los yokozunas Onosato y Hoshoryu en este pasado torneo. El Diablito de Tasmania, el rápido y furioso Fujinokawa, va a debutar en su rango más alto de Maegashira 1 en el torneo de mayo, con gran posibilidades de subir al rango de Komusubi con un récord de victorias. Shikona, 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 Shikona. Bueno, el shikona de hoy será Fujinokawa, pero antes de hablar de ese shikona tenemos que hablar del shikona que usó anteriormente a cambiarse.
Ese Shikona es Waka Ikari. Waka Ikari está dividido en dos kanjis. Waka, que significa joven, inmaduro o nuevo. En el contexto es un prefijo muy común en el sumo para los hijos de discípulos de grandes maestros. Indica que es el sucesor joven que lleva la antorcha de su linaje. Seguido por Ikari, que significa ancla. Ese es el kanji que heredó de su padre Oikari, cuyo nombre significa la gran ancla. El ancla simboliza estabilidad, firmeza y ser alguien imposible de mover. Al subir los rangos, Waka Ikari cambió su Shikona a Fujinokawa. Fujinokawa está dividido en tres kanjis. Fuji, que significa glicina, una flor trepadora muy respetada en Japón. Simboliza la longevidad, la elegancia a la resiliencia. Aunque se lee como Fuji, no es el símbolo para el monte Fuji o el mismo símbolo que usan, por ejemplo, en Isegahama. Eso es parte de lo que hace el japonés interesante. Se lee igual, suena igual, pero como es un símbolo diferente, tiene un significado diferente. Seguido por el kanji de no, que es una partícula antigua que funciona como de, como ono sato, Fujinokawa. Y kawa significa río, representante al flujo constante y poder natural, algo que no se puede detener. Entonces el significado conjunto puede ser el río de las glicinas. Como mencionamos en el perfil, en el sumo es tradición que un luchador cambie su nombre al alcanzar un gran hito, como llegar a la división Makuuchi, la primera división. Al dejar de ser Waka Ikari, la joven ancla, para convertirse en Fujinokawa, el río de las glicinas. La asociación y su establo están señalando que ya no es solo el hijo de su padre, sino que ahora es un luchador con nombre propio que carga con un linaje histórico de su establo Izenoumi. El dato curioso. El dato curioso. El dato curioso. Bueno, hace poco tuve un comentario de José Luis Romero donde me dejó un dato curioso, lo cual me inspiró la idea de ahora incluir este segmento en el podcast que se llama El Dato Curioso. Con la finalización del torneo de marzo y la decisión oficial de la Asociación de Sumo tomada este pasado miércoles, el Banzuke para mayo del 2026 tendrá a 3 Ozekis. Koto Sakura mantiene su rango con un sólido 10 y 5 en marzo. Aonishiki mantiene su rango, aunque estará en Kadoban en mayo tras sus 7 y 8. Y Kirishima, que acaba de sellar su regreso oficial al rango de Ozeki tras ganar el campeonato con un 12 y 3 y tener un total de 34 victorias en 3 torneos, aunque sus primeras 11 victorias fueron en el rango de Maegashira, y eso era uno de los puntos que iba en contra. Pero al ganar el torneo, quitó toda duda de que se merecía el ascenso nuevamente. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que hubo más de 2 Ozekis? La última vez que el sumo tuvo 3 Ozekis o más antes de este momento fue en enero del 2025. Y en aquel entonces los Ozekis eran Hoshoryu, quien ascendió a Yokozuna justo después de ese torneo, Koto Sakura, quien sigue siendo Ozeki, y Ono Sato, quien había ascendido a Ozeki a finales del 2024. Después de enero del 2025, el número bajó a 2 por el ascenso de Hoshoryu y luego a 1 durante gran parte de ese año hasta que Aonishiki subió. Ahora Kirishima, al recuperar su lugar, vuelve a llevar la cifra a 3 Ozekis. Otra parte interesante de este dato es que mientras más personas hay en esos rangos altos, entre Komusubi, Sekiwake, Ozeki y Yokozuna, hay menos rangos disponibles en los rangos Maegashira. Y para el torneo de mayo solo vamos a llegar al rango de Maegashira 17 del oeste. Se pierde un rango. Y para terminar esta sección del dato curioso, ya son los datos curiosos. La menor cantidad de rangos Maegashira que ha visto en un torneo es 13. Fue en el torneo de noviembre de 1961 donde había 4 Yokozunas, 3 Ozekis, 4 Sekiwakes y 4 Komusubis, dando un total de 15 luchadores, lo cual bajó la cantidad de los rangos Maegashira a 13. Esto es porque en los rangos de primera división solo pueden haber 42 luchadores en total. Y estos fueron los datos curiosos. ¿Qué les pareció? Es un segmento nuevo. Lo dejamos, lo sacamos. Díganme en los comentarios que siempre los leo.
Preguntas y predicciones. Bueno, vamos a la sección de preguntas y predicciones. Obviamente en esta no vamos a tener muchas predicciones, así que vamos a enfocarnos en las preguntas. Recuerden que si tienen alguna pregunta, déjenlo en los comentarios, que siempre las copio y en algún momento las voy a responder en esta sección del podcast. La primera pregunta, Frank, ¿crees que puedes poner la nacionalidad de cada uno en sus estadísticas de cada pelea? Sí, ya lo estoy haciendo, los estoy poniendo en las estadísticas de la pelea. Lo hice en este torneo, fue la primera vez que lo hice. También estoy poniendo el establo de donde provienen, la edad, el peso, etcétera, etcétera. Pero si ya estoy poniendo su nacionalidad, si son de Japón, pongo Japón. Y si no son de Japón, pongo de dónde son. Usualmente ahora mismo, Mongolia obviamente es el segundo país con más luchadores. Hay un ruso que es Roga, el del estado Futagoyama. Hasta donde yo sé hay un solo ruso. Hay un par de estadounidenses, esos son usualmente de Hawái. Y después de ahí empieza como a caer rápido las nacionalidades. Que obviamente Kim Bosan es de Kazajstán. Pero después no me llego a acordar de otro país así bien raro de donde provengan los luchadores. Usualmente o son de Japón, o son de Mongolia, o son de pocos lados del mundo. No es como o sea, para añadirle a la pregunta, cada establo solo pueden agarrar a un luchador extranjero. Es por regla. Y Sekahama tiene ahora mismo 2 porque absorbieron a Miyagi-No y trajeron al luchador que venía de Miyagi-No, que era el extranjero de Miyagi-No. Pero todos los establos solamente se les puede dejar un luchador extranjero. Entonces no va a haber tanta variación, al menos que el luchador extranjero venga a Japón y se haga residente de Japón. Entonces ya contaría como un luchador japonés, porque es residente o ciudadano japonés. Entonces ya esa regla no aplicaría para el establo y pueden traer a otro extranjero. Ucrania, obviamente, se me pasaba Ucrania, que es obviamente Onishki y Shishi son de Ucrania. Pero más o menos por ahí va la cosa. Me fui en un viaje con la respuesta de esta pregunta. Aquí viene otra pregunta. Usualmente guardo los nombres de los que hicieron la pregunta, pero para estas dos preguntas como que se me pasó. Si fuiste tú el que hiciste esta pregunta, déjamelo saber ahí en los comentarios. Pero bueno, esta pregunta es viene con varias. Dice, hola, tengo una consulta. ¿Por qué algunos de los Sagari parecen varillas y otros cuerdas? ¿Cómo eligen los jueces quién pelea con quién? ¿Cuál es el mecanismo? ¿No es todos contra todos? Bueno, vamos con la primera. ¿Por qué algunos Sagaris parecen varillas rígidas y otros como cuerdas sueltas? Bueno, los Sagaris son los cordones que cuelgan del cinturón del Mawashi del frente del luchador. El uso del Sagari es tradicional porque antes, en los tiempos de antes, los luchadores peleaban con la falda, con el Kesho Mawashi, el que usan en la ceremonia de entrada cuando entran al ring, que vienen como con una falda frontal. Antes peleaban con el Kesho Mawashi, pero obviamente es incomodísimo pelear con eso. Y se redujo al Sagari, que es como tradicionalmente representando o simbolizando esos tiempos. También marca el área donde es ilegal agarrar, que estamos hablando del Hijo. O sea, por el Hijo no se puede agarrar. Entonces, los luchadores de la élite, los Sekitori, los de segunda y primera división, usan Sagaris hechos de seda que han sido almidonados hasta quedar completamente rígidos. Por eso parecen varillas. Otro dato interesante es que en el caso de ellos tiene que ser un número impar, o sea, 13, 25, algo así. Los luchadores de divisiones inferiores, estamos hablando de los de tercera, cuarta, quinta y sexta división, usan un Sagari de algodón que no está almidonado para nada y solo cuelgan como cuerdas flojas. No tienen ninguna función defensiva, de hecho se caen durante la pelea y el árbitro simplemente los tira afuera del círculo si se llegan a caer. Lo hemos visto en varios torneos.
pero como les digo, es más como simbolismo tradicional y para apuntar el área donde no deberías estar agarrando, que es el hijo. La otra pregunta, ¿cómo eligen los jueces quién pelea con quién? Bueno, el mecanismo no es un todo contra todos, porque sería imposible con tantos luchadores, sino es un sistema que se llama el Torikumi, gestionado por el comité de jueces o el Shimpanbu. Entonces hay varias reglas que van a determinar quién se enfrenta contra quién. Al principio del torneo se van a enfrentar con los rangos similares. Por ejemplo, si eres Mageshira 15, vas lo más seguro si el Banzuke está balanceado, o sea que llegamos al 15 del este y está completamente balanceado. El primer día del torneo te va a tocar enfrentarte contra Mageshira 15 del oeste. Si eres del este vas a pelear con 15 del oeste. Y el 14 del este va a pelear con el 14 del oeste. Y así sucesivamente hasta que llegamos al Sanyaku. Y ahí es donde varía un poco porque usualmente el día 1 el Yokozuna 1 del este se enfrenta contra el Komusubi 1 del oeste. Y el Yokozuna 2 del este se enfrenta contra el Mageshira 1. O sea, ya tienen como una fórmula que usualmente siguen en el principio del torneo con el Sanyaku. Pero el resto del Mageshira sería el 14 contra el 14, que el 13 contra el 13 y así sucesivamente. La segunda semana del torneo es cuando empiezan a romper eso. Porque si, por ejemplo, si tú eres el último rango, Mageshira 16 o Mageshira 17 del oeste, y tienes un récord de 9-0 y nadie cerca de ti tiene un récord similar, entonces ahí te vas a tener que enfrentar con personas que tengan un rango similar al tuyo. Y si la persona que tiene el rango similar al tuyo es el Sekiwake, porque también tiene 9-0, pues ahí te enfrentas contra el Sekiwake, porque ya hay que empezar a definir el campeón basado en récords y no en rangos. O sea, no en los rangos similares al tuyo, sino en los récords similares al tuyo. Otra cosa que hay que tener en mente es que aunque el Banzuke esté balanceado, ni los compañeros de establos ni los hermanos o familiares se enfrentan. Entonces, por ejemplo, si tu rango es Mageshira 16 del este y el Mageshira 16 del oeste es tu compañero de establo, no se van a enfrentar. Entonces te toca enfrentarte contra el Mageshira 15 del oeste o el Mageshira 15 del este. O sea, te van a mover, te van a dar otro oponente porque ustedes dos no se pueden enfrentar. Igual si es tu hermano, como los hermanos Waka Takakage y Waka Motoharu. Han sido Mageshira 1 y 2, Komusubi 1 y 2, o sea, han sido casi el mismo rango todo el tiempo, pero nunca se enfrentan porque no se pueden enfrentar. Esto viene a la controversia que hubo donde estaban arreglando batallas, donde se estaban haciendo acuerdos de que hoy tú me dejas ganar y mañana yo te dejo ganar. Entonces, para evitar eso, ellos dicen que es por otra cosa, es para evitar que tengan un acuerdo entre sí para arreglar las batallas. No hacen enfrentamientos ni entre familiares ni entre compañeros de establo. También la única excepción es si hay un playoff. En un playoff, si por ejemplo tu compañero de establo tiene un récord de 12-3 y tú igual, y son los únicos que tienen ese récord, pues ustedes dos tienen que pelear en un playoff para determinar el campeón. Y esa es la única excepción de la regla. En las divisiones bajas, donde hay aún más luchadores, por ejemplo la tercera división tiene como 120 luchadores, el sistema es muy similar al sistema suizo. La única diferencia sería en los primeros días, donde todavía no hay récords. Ahí entonces sí van usando el sistema de primero el rango más cercano a ti y después te van emparejando con el rango más cercano que tenga tu mismo récord, como el sistema suizo. O sea, si por ejemplo, como pasó ahora recientemente, terminaron dos luchadores con 7-0, pero ya pelearon 7 veces, porque en las divisiones bajas solo se pelean 7 veces, y los dos terminaron con 7-0, pero nunca se enfrentaron entre ellos dos, entonces van a un playoff a enfrentarse otra vez para determinar el campeón. Y si hay más de 2 personas con un 7-0, 2, 3, 4, lo que sea, esos todos se van a un playoff. Leadersoft hace las siguientes preguntas. ¿Cuál es el deber real de un Yokozuna y qué es lo que el honor le demanda? Bueno, el honor de un Yokozuna le demanda ser la encarnación de la perfección del sumo.
A diferencia de otros rangos, un Yokozuna no puede ser degradado si tiene un mal desempeño. Por lo tanto, su deber real es tener una excelencia constante, porque de él se espera que gane la mayoría de sus combates o que dispute el título en cada torneo. Que tenga una retirada digna, porque el honor le exige que en el momento que ya no sea capaz de competir al nivel más alto por lesiones o por edad o por lo que sea, que debe retirarse permanentemente. No se le permite bajar de categoría para seguir compitiendo. Y por último, son una preservación del patrimonio. Sus pertenencias ceremoniales, como la tsuna o las katanas, usualmente son consideradas tesoros que a menudo pertenecen a la Asociación de Sumo Japonesa y a los establos, a los heiyas, subrayando que el luchador es un custodio temporal de una tradición milenaria. Eso también responde la pregunta de, no sé si me estoy haciendo un autogol chinazo, pero mi pejeta pregunta: cuando Yokozuna se retira, ¿se queda con la rajada o es propiedad de la JSA? Y la respuesta es que no, eso todo le pertenece a la Asociación de Sumo Japonesa, como hemos dicho antes. Todo lo que es la katana, el tsuna, todo le pertenece a la Asociación de Sumo Japonesa. Noel 1298 pregunta: Frank, ¿alguna vez pudiste ver un torneo profesional en persona? Noel, no, todavía no he podido verlo en persona. Está en mi lista, obviamente, de cosas que tengo que hacer y que tengo que hacer pronto. No sé si va a ser este año, pero definitivamente está en mi lista. Creo que Noel también preguntó: ¿puede un luchador cambiar de establo voluntariamente? La respuesta es no. Usualmente no. Sería muy raro que un luchador voluntariamente cambie de establo. Cuando te unes a un establo, te unes de por vida o hasta que te retires. Lo que sí puede pasar es que si tu establo cierra, o si tu Oyakata muere, o si, como le pasó a Kirishima, que tuvo que cambiar de establo porque su Oyakata murió y no había nadie que iba a continuar al establo, entonces él se pasó a otro establo o lo pasaron a otro establo. Como le pasó a Miyagi, ¿no? Que cerró el establo. Bueno, no cerró, técnicamente sigue abierto. Pero después de lo que pasó, y si no saben lo que pasó, vayan al podcast que voy a poner aquí arriba para que sepan lo que pasó en Miyagi, ¿no? Todos los luchadores de ese establo pasaron al establo Isegahama, o sea, fueron transferidos a ese establo. Pero no fue voluntariamente, fue porque la asociación dijo: no, este establo no puede seguir corriendo. Ustedes todos, si quieren seguir en el sumo, se tienen que pasar a este establo de acá. ¿Quién hace esa decisión? Pues ya saben cómo funciona la cosa más o menos acá por este podcast. Y Hakaku y Ichimon, sí, ya saben. ¿Cómo se puede ver sumo en vivo en Japón? Bueno, no es tan simple. Obviamente en Japón tienes que tener en cuenta cuándo pasan los torneos, que va a ser en enero, en marzo, en mayo, en julio, en septiembre y en noviembre, cada 2 meses empezando en enero. Y también tienes que tener en cuenta dónde ocurren, porque 3 de esos torneos son en Tokio y los otros 3 son fuera de Tokio. Acabamos de ver el torneo de Osaka. Entonces, si viajas a Tokio y tu plan era estar en Tokio y vas en marzo, el torneo es en Osaka, así que ahí no vas a llegar. Entonces hay que planearlo bien. Hay que tratar de comprar los boletos con mucha anticipación. Por ejemplo, ya los boletos están a la venta para el torneo de mayo y según yo ya están vendidos. O sea que hay que estar muy adelante de la venta de boletos. Y existen agencias de viajes en Japón que tienen paquetes donde incluyen boletos para ir a ver los combates de sumo. Eso, obviamente los boletos van a salir mucho más caros, pero por lo menos tienes seguro de que vas a tener boletos para ir a ver el torneo. Alguien hizo un comentario que le llevó a insistir que debe desaparecer la regla de perder puestos por lesiones, además de no tienen tiempo para recuperarse y se ven obligados a luchar. Esto es inhumano, además de injusto. Por eso detesto la asociación. Bueno, son pensamientos muy fuertes, pero sí te tengo que informar que hubo un tiempo donde estaban haciendo eso mismo. Si te lesionabas en un torneo, podías faltar al torneo sin tener que preocuparte de que vas a perder tu rango.
El problema fue que se aprovecharon del sistema y empezaron a decir que estaban lesionados y a faltar los torneos, básicamente cobrando sueldo sin aparecerse en el torneo y no perder el rango. Y como todo lo bueno que pasa, o sea, como el dicho es que la gente no sabe tener cosas buenas, pues eso fue lo que pasó. Le dieron la oportunidad de tener un sistema similar donde pueden faltar, si se lesionan en el torneo, pueden faltar un torneo para que se recuperen. Esos son 4 o 5 meses que puedes usar para recuperarte. Ellos se aprovecharon del sistema y tuvieron que cancelar el sistema porque de repente no había torneo. Nadie se estaba presentando porque no tenía miedo de que iban a perder el rango. Y la última pregunta de hoy: ¿a qué edad se empieza a práctica del sumo y si hay torneos infantiles y juveniles? Pues como vieron aquí, Fujinokawa empezó a los 5 años. Sí hay torneos infantiles y juveniles. El último grande que pasó fue la Copa de Hakuho, que acaba de pasar ahora hace unos meses, donde tenía torneos en todas las divisiones, en todas las edades y hasta para mujeres. En Japón se empieza desde muy temprano. Y incluso se empieza en el sumo profesional desde muy temprano. Puedes hasta salirte de la escuela secundaria a los 15 años para entrar a un establo si te aceptan. Y puedes empezar a practicar sumo desde esa edad. Bueno, y como ya es de costumbre, siempre me gusta dejarle un mensaje a mis hijas y a mi hijo, porque me hace feliz pensar que algún día en el futuro, cuando ya no esté aquí, se pongan a escuchar estos podcasts, tal vez porque me extrañan, y encuentren un mensaje para ellos que obviamente yo no les voy a decir que estoy dejando esto. O sea, eso es algo que van a tener que encontrar ellos solos en algún día que tengan algún interés y encuentren esto. Y si es así y si han encontrado el mensaje, pues me da gusto de que así sea y sepan que estoy haciendo esto especialmente para ustedes. Pero en el día de hoy quiero hablarle directamente a Zoe. Hija, en la vida, como en Evangelion, a veces parece que el mundo entero quiere obligarte a subirte a un Eva que tú no elegiste. Te dirán que el éxito es el dinero o el estatus, pero escucha bien, el dinero es como un campo AT. Puede protegerte del exterior, sí, pero si te encierras solo en eso, la verdadera felicidad se te va a escapar y terminarás completamente aislada. No elijas tu camino por lo que genera, entre comillas. Elígelo por lo que te hace sentir viva. Recuerda lo que decía Yui Ikari. Cualquier lugar puede ser un paraíso siempre que tengas la voluntad de vivir. No busques sincronizar con las expectativas de los demás o con una cuenta bancaria. Busca aquello que te haga sincronizar al 100% con tu propia alegría. Hija, busca la felicidad en todo lo que hagas. Ese es tu verdadero proyecto de instrumentalización humana. Ser tú misma y ser feliz. Siente el ritmo, siente la vibración. Francisco Perdomo, Paul Petit en la unión. Rubí de Tekken, Eduardo Manchas con sabor. Edwin Azaña, líder soft, dándolo todo con honor. Nahuel, Metropol, Seidel en el baile. Arnau, Nicolás, Yusim, que no falte el aire. Guido, Luchito, Sama, Bastián y su energía. Julio, Adolfo, Mauricio, Liliana, qué alegría. Gracias por estar, gracias por el amor. En el Grando yo soy el motor. Rincuma, Leima, Marcelo Ruiz. Con vosotros somos tan felices. Incabe, Esteban, Pirata, qué nivel. García Jesús y 72 así muy dulce como miel.
Daniel, Ivanuchis, Mario, Robert, Negro, Naki, Guajari, Adira, Casa Rioja, Sisi, Lourdes González, nuestra luz y guía. Y Capicua Sierra con maestría. Jordi Planas moviendo el cuerpo, Daniel Jiménez, Lana de Rey en todo momento, Juan José en Socap, Daniel Rodríguez Van, Ota Setenciente, Top Collector, Menudo Plan, Railo Vaina trae el fuego una vez más. Con este ritmo africano no mires atrás. De África a Tailandia un solo corazón, agradeciendo a los miembros nuestra gran legión. 40